Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar acerca de campos vectoriales en dos dimensiones. Cuando nos vamos a dimensiones más altas, generalmente no tenemos una noción muy clara de cómo son las trayectorias de esos campos vectoriales, porque en tres dimensiones o en dimensiones superiores, pues nuestra imaginación puede fracasar. Seguramente algunas personas tienen una gran capacidad para imaginar trayectorias en el espacio tridimensional, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros podemos imaginar y representar muy fácilmente sobre una hoja de papel las trayectorias en dos dimensiones, excepto que se tornen muy complicadas. Por lo tanto, voy a hablar de sistemas de campos vectoriales en dos dimensiones. Los campos vectoriales son aquellos que generan la dinámica de un sistema. Y cuando los expresamos en coordenadas, los campos vectoriales son las ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que nos interesa cuando tenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales, pues es resolverlas. Pero en ocasiones, y las más de las veces son estas ocasiones, no sabemos cómo resolverlas porque son extraordinariamente complicadas, incluso si son ecuaciones diferenciales lineales, sobre todo cuando las ecuaciones diferenciales lineales tienen los coeficientes constantes. El único caso que sabemos manejar con absoluta certeza es el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. De esas sí se tiene una idea bastante clara de qué es lo que sucede. Y pues como se tiene una idea bastante clara de qué es lo que sucede en los casos lineales, se pueden hacer conjeturas para los casos no lineales, es decir, para el caso general. Y por ejemplo, nos interesaría saber cuándo una trayectoria de un sistema no lineal converge a una trayectoria de un sistema lineal. Eso se puede saber, hay un teorema muy sencillo, famoso teorema de Hartman-Grobman, creo que se le conoce así, teorema de Hartman-Grobman, cuando nosotros tenemos un sistema diferencial cuya parte lineal, imaginen un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, hacemos una expansión y solamente consideramos la parte lineal, nos van a interesar los valores característicos o autovalores de la matriz de la parte lineal, dejamos o separamos la parte no lineal, dejamos la parte lineal, entonces en esta consideramos el espectro de autovalores. Si la parte de los autovalores que tiene su componente real nula es vacía, es decir, no hay autovalores con parte real nula, entonces el teorema de Hartman-Grobman nos dice que existe un mapeo que nos lleva del sistema no lineal al sistema lineal, el famoso teorema de Hartman-Grobman para sistemas hiperbólicos. En el caso general, en el caso general, no hay algo tan bueno, pero puede haber cosas parecidas. El famoso teorema de la variedad central. El famoso teorema de la variedad central. Es lo que viene a sustituir para el caso global o no lineal el teorema de Hartman-Grobman para el caso lineal, cuando el espectro de autovalores sí tiene partes reales diferentes de cero. Entonces podemos pasarnos al famoso teorema de la variedad central. Creo que yo escribí algún artículo sobre esto hace muchos años, que últimamente he visto que han descargado varias gentes. Uh, un artículo donde hablo precisamente del teorema de la variedad central, pero bueno, ya es de hace muchos años, 20 años si mal no recuerdo, entonces seguramente ya ni me acuerdo que escribí y no tengo, bueno, no he tenido la oportunidad de ir a releerme a ver si lo que dije vale la pena todavía, quizá ya no. La ciencia avanza muy rápido y las ideas que tenemos quedan atrás muy pronto. En alguna ocasión propuse utilizar para alguna cosa que propuso otro investigador, lo que se llamaban sistemas quasi-hamiltonianos. Yo propuse que para caracterizarlos era mucho mejor utilizar el corchete de Schouten en lugar del tensor de Nijen-Weiss. Pero bueno, esas ideas ya son viejas, esos conceptos ya superados, son de hace 20 años, ya están en los libros de texto. Pero hoy les voy a presentar tres libros ya viejos, por supuesto,
porque eso antiguo es lo que va a fundamentar nuestro salto hacia un supuesto futuro. El primer teorema, y como les dije, como les anuncié desde el principio, es el primer libro, como les anuncié desde el principio, tratarán estos libros de sistemas vectoriales en dos dimensiones, de sistemas de ecuaciones diferenciales en dos dimensiones, campos vectoriales en dos dimensiones, foliaciones en dos dimensiones, que es otra manera de nombrar las soluciones de las ecuaciones diferenciales, pero remitiéndonos a lo que se denomina la teoría cualitativa, donde no buscamos soluciones explícitas, sino propiedades globales. El primer libro es uno muy famoso, que me gustaría tener en su edición original, pero no lo tengo. Se llama Ecuaciones Diferenciales, Teoría Geométrica, de alguien muy famoso, Solomon Lefschetz. Solomon Lefschetz. Eh, el libro es muy interesante, ya ciertamente hoy día encontramos el material que viene en este libro, lo encontramos en casi cualquier otro libro. Pero todavía tiene capítulos sorprendentes, dos capítulos maravillosos sobre ecuaciones diferenciales en dos dimensiones, donde nos presenta el famoso índice de rotación. ¿Qué es el índice de rotación? Bueno, es algo muy sencillo. Imaginen una curva, las curvas integrales del campo, y sobre cada punto hay un vector tangente. ¿Ya se la imaginaron? La curva, y en cada punto un vector tangente. Obviamente, solamente en el caso de una recta, el vector tangente se mantiene de esta manera, así. Pero cuando es una curva, pues el vector tangente va a ir haciendo esto. Dependiendo de cómo sea la curva, el vector tangente puede ir así, y luego así, y luego así. Quiere decir que si hacemos abstracción de la curva y vemos únicamente el vector tangente, pues este va a ir rotando, va a ir rotando. Ese es el primer índice que introduce Poincaré, el famoso índice de rotación, la famosa función angular, y que como pueden ver se nota muy sencilla. El vector tangente hace esto porque la curva pues va moviéndose. En general haría esto, se iría moviendo junto con la curva, se iría moviendo junto con la curva, pero si evitamos la curva, hacemos abstracción de ella, veremos que rota. Por eso es interesante el plano, porque en el plano todo se ve. Los capítulos a los que también trae una demostración del teorema de Bendixson, por eso se llama teoría, por eso se llama geométrica, ecuaciones diferenciales, teoría geométrica, porque la demostración del teorema de Bendixson, que es un teorema que vale en dos dimensiones hasta donde me acuerdo, aquí está, son los capítulos 9 y 10, los capítulos 9 y 10, sistemas en dos dimensiones. El título es Sistemas de dos dimensiones, puntos críticos simples, el índice y comportamiento en el infinito. El comportamiento en el infinito es aquel al que me refería al principio, cuando hablamos de las variedades centrales, de los sistemas hiperbólicos. Hoy les ponen esos nombres. Lefschetz les da otros nombres. Pero pues bueno, cada quien bueno, ya hay algunos, debido a la literatura y a que algunas revistas son muy influyentes, ciertos nombres ya quedaron así. Por ejemplo, ese de la variedad central. Lefschetz no le llama variedad central. La variedad central es un teorema que nos habla del comportamiento asintótico de los sistemas conforme tienden al infinito. Bien, luego sistemas dos dimensionales, continuación, desde la página 181 a la 257. Muy buenos capítulos. Nos habla sobre puntos críticos generales, el retrato de fase, el teorema de Bendixson, las propiedades de la divergencia en dos dimensiones, estabilidad estructural y sistemas no analíticos, oscilaciones en sistemas de segundo orden. Oscilaciones es el problema de la búsqueda de las soluciones periódicas. Este es un buen libro para comenzar. No es ciertamente un libro para principiantes, ya que sí requiere que uno ya conozca o tenga una capacidad de abstracción pues ya desarrollada. Eso es generalmente lo que se llama madurez matemática, tener cierta capacidad de abstracción ya desarrollada. El primero, el de Lefschetz, ecuaciones diferenciales, teoría geométrica, se los pongo de nuevo aquí para que lo vean. Ecuaciones diferenciales, teoría geométrica. Este es de la editorial Dover. Este es de la editorial Dover. Ahí está.
El otro es un libro más reciente, no les dije la fecha de este de Lefschetz, pues ya es viejito. El de Lefschetz aparece por primera vez en 1963. 1963. Pero voy a ponerles uno ya con la terminología más moderna. Este. Formas normales y bifurcaciones de campos vectoriales planos. Ahí están los autores, son chinos. Shi Ni Shou, Shui Ni Shou, Shengxi Li Duo Wang. Campos, formas normales y bifurcaciones de campos vectoriales planos, es decir, en dos dimensiones. Este ya es un poco más reciente, es de la editorial Cambridge University Press, pero es de 2000. Se me hace que no es del 2000, es del 94, es del 94. Bueno, muchos años, 30 años después del de Lefschetz. A este sí va a empezar con la teoría de la variedad central, en términos modernos, la teoría de la variedad central. Nos va a hablar directamente del teorema de Hartmann-Grobman, va a demostrar la existencia de las variedades centrales, el comportamiento asintótico y las famosas foliaciones invariantes. ¿Qué entendemos por una foliación del espacio? Eso, ese nombrecito, foliación del espacio, generalmente todos los campos vectoriales, en este caso imaginen el plano es foliado por las curvas integrales o soluciones de los campos vectoriales. Da cualquier campo vectorial, va a generar una serie de curvas integrales sobre el plano, entonces el plano queda foliado por el campo vectorial. En este caso, las hojas son esas curvas integrales y son hojas de una dimensión. Cuando les hacen esos dibujos donde ponen acumuladas todas las curvas integrales, esos dibujitos que hacen el plano, todas las curvas integrales sobre el plano, esa es la foliación del plano por hojas de una dimensión, que son las curvas integrales, lo reitero. Eso se puede hacer en más dimensiones, pero pues nuestra imaginería, nuestra imaginación quizá no sea tan buena, al menos la mía no es tan buena como yo pienso que era antes, que sí lo visualizaba muy fácilmente la idea de foliación. Bueno, eso de las foliaciones, pues lo mencionaré en otros libros de texto, esos son los nombres generales. Hay un libro muy bueno, el de Soriau, Estructura de los Sistemas Dinámicos, del que hablaré en alguna ocasión, pero hoy estamos en el caso dos dimensional. Entonces tenemos formas normales y bifurcación de campos vectoriales planos. ¿Qué son las formas normales? Pues mediante una serie de transformaciones que se llaman transformaciones formales, podemos llevar la ecuación diferencial a una cierta forma, donde queda manifiesto qué tipo de bifurcación tiene. Por ejemplo, la forma normal de la bifurcación de Hopf, por recordar una bifurcación, que es pasamos de un punto a una solución periódica. Su forma normal es cuando el campo vectorial tiene forma de suma de cuadrados, Se ve que es una bifurcación de Hopf. Por ejemplo, cerca de los puntos críticos, supercríticos, existe una forma normal de Hopf que se llama ecuación no lineal de Schrödinger. La ecuación no lineal de Schrödinger es la forma normal de Hopf cerca de un punto supercrítico. Cerca de los puntos críticos existirán formas normales de las ecuaciones diferenciales, que no son otra cosa que ciertos términos polinomiales. A veces en ocasiones son términos polinomiales racionales, pero por lo regular son polinomiales. La forma normal de Hopf, pues suma de cuadrados. Y otras formas normales, pues otro tipo de bifurcaciones. Bien, de eso va a hablar este librito que les recomiendo mucho. Su nombre, formas normales y bifurcación de campos vectoriales planos. Se los recomiendo porque son planos. Y en el plano, pues todo se ve muy bien. Cambridge University Press, 1994. Está, bueno, si pueden conseguir esta edición está bonita. Bueno, a mí se me hace bonita el papel, no reflejante. Pero bueno, a lo mejor ya está la edición en pasta blanda. Este me gustó, se me hace bonito nada más por su presentación y edición. Pero bueno, a otros se les puede hacer feo. Vamos a uno que seguramente será feo a muchos porque no trae nada. Este es de unos rusos, se llama campos vectoriales planos. Campos vectoriales planos, o sea, campos vectoriales en el plano.
Entonces, cuando hablamos de campos vectoriales planos, estamos hablando de la foliación del plano por las curvas integrales. Las curvas integrales, por supuesto, tienen una dimensión. Entonces, la codimensión sería también 1. Bueno, dejemos eso por lo pronto. Este es de unos rusos, se llama Campos Vectoriales Planos. Los autores son, los voy a leer, Krasnoselsky, Perov, Povolotsky, Sabreiko. Campos vectoriales planos, Plan Vector Fields. Este es de la editorial Academic Press y aquí viene la fecha, 1988. Es 3 fechas, el 60 y tantos, el 80 y tantos y el 90 y tantos. Cada 10 años uno de estos, cada 20. Aquí viene como primer tema la rotación de un campo vectorial, es el primer tema. La rotación de un campo vectorial y la función angular de Poincaré. Poincaré introdujo esos conceptos en un artículo muy famoso, muy largo. Rotación de un campo vectorial nos va a dar la fórmula típica para la rotación en 2 dimensiones. En más dimensiones también rota, por supuesto, el campo vectorial, pero en más dimensiones las curvas no solamente tienen curvatura, sino que también tienen torsión. Entonces los campos vectoriales no nada más hacen esto, sino que hacen esto y pueden hacer esto. En ese caso, en 3 dimensiones, en lugar de un círculo, hablamos de una esfera,